¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta conferencia que organiza la Academia de Ciencias Administrativas. Recuerden que esto se va dando en el contexto de, pues, permanecer en contacto con nuestros ponentes, con los participantes en otros congresos de Acacia, pues para consolidar obviamente las actividades de academia que organiza la asociación como parte pues de el quehacer académico y científico que acompaña obviamente los eventos como es el Congreso. Aprovecho también la ocasión para invitarlos al Congreso Acacia 2024. Estaremos brindando información a lo largo de la conferencia para pues que nos acompañen también a nuestros eventos año con año, que es el Congreso, ¿no? Me voy a permitir presentar para esta conferencia al comentarista y organizador, el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, del capítulo Administración y Política Pública. Él es el doctor en Política Pública y magíster en Ciencias con especialidad en Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Central de Venezuela, y licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Es consultor de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 y perfil deseable PRODEP, miembro del cuerpo académico en Ciencias Jurídicas y de los núcleos académicos de la maestría en Derecho y coordinador de la maestría en Investigación Social. Cuenta con 8 libros publicados como autor, coautor y coordinador, 19 capítulos del libro, y ha participado en congresos y foros como ponente y conferencista magistral. El día de hoy también nos acompaña en esta conferencia la doctora María Luisa Saavedra, presidenta de Acacia, a quien agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Doctora, muchas gracias. Y nuestro ponente, el doctor Juan Carlos Montero, a quien nos hará favor nuestro responsable de capítulo de realizar la presentación y de comentar la conferencia. Muchas gracias, doctor Centeno. Adelante. Doctora Calderón, muchísimas gracias. Doctora María Luisa, muchas gracias. Aquí seguimos trabajando con Acacia y bueno, el agradecimiento al doctor Juan Carlos Montero Bagatela, quien le realicé la invitación y no tuvo ningún inconveniente en coordinar un espacio de su agenda, que es complicada porque hace mucha consultoría dentro del TEC de Monterrey, y también hacerle un reconocimiento público al colega quien doctora Saavedra y doctora Calderón han sido todos los años evaluador del capítulo en Acacia. Es uno de los convidados y quien ha hecho un trabajo con nosotros por lo menos en los últimos 3 o 4 congresos. Juan Carlos, originario de Puebla, Puebla, cuenta con estudios de doctorado en política pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, concentrándose en temas relacionados con la seguridad pública y seguridad nacional. Entre sus publicaciones se encuentran Innovación Pública para la Seguridad, el caso de Nuevo León, México, en la Revista de Gestión Pública de Chile, Inteligencia para la Seguridad Pública en las Entidades Federativas de México, en la Revista Estudios de Seguridad Internacional, así como Architecture, Space and Territories of Illicit Drug Trafficking in Colombia and México en la revista de Crime Media Culture. Entre otras cosas, Juan Carlos ha sido profesor universitario, egresado tanto de la Benemérita de Puebla como del UNAM, por cierto. También es egresado del UNAM porque cuenta con la carrera de sociología también, somos por ahí colegas. Y ante todo es gran amigo que hemos coincidido y participado desde que nos conocemos en el doctorado en varios proyectos y nos invitamos siempre a hacer estas redes de investigadores y de docentes. Juan Carlos, sin más, muchísimas gracias, Tocayo, por estar por aquí y bueno, ilústranos con tu información en materia de seguridad. Gracias. Muchas gracias, querido Tocayo. Muchas gracias, doctora María Luisa, por la invitación.
doctora Guadalupe, por permitirme estar aquí con ustedes, compartiendo un poco del trabajo de investigación que he desarrollado en los últimos años. Y especialmente a mi tocayo por esta invitación. Sin duda, no solamente un gran académico, sino una gran persona, y creo que los que lo conocemos coincidiremos en ese punto de vista. Bueno, sin más, comienzo la presentación. El título que he seleccionado para esta presentación es el de Ciudades Seguras, el papel de la administración pública municipal en la prevención de la violencia. El tema que me lleva a la reflexión es qué podemos hacer para trabajar en pro de la seguridad en México. Mucho se ha criticado el que el mayor desafío que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años es el tema de la seguridad. No tenemos un presidente desde el periodo del presidente Salinas que haya encontrado alguna estrategia para controlar al crimen organizado, para reducir la violencia, y sigue siendo el gran desafío. El presidente Enrique Peña Nieto terminó su sexenio aceptando que su gran fracaso fue el tema de la seguridad, y desde el informe anterior, el presidente López Obrador también ha reconocido que el gran reto que ha tenido su gobierno es el tema de la seguridad. Y constantemente, sobre todo desde la oposición política, se critica mucho la estrategia de abrazos, no balazos, pero la pregunta que debemos tener presente es, bueno, si no son los abrazos, ¿cuál debe ser la estrategia contra la violencia? Y desafortunadamente vamos saltando de horror tras horror, y hoy lamento mucho el tema que estamos viendo en Tlajumulco de Zúñiga, en Jalisco, que es una expresión más de esta violencia tan sanguinaria, y que nos lleva a preguntar, bueno, ¿cuál debe ser la estrategia? En este caso, el estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, tampoco ha encontrado una estrategia para la seguridad. En el caso de Nuevo León, también gobernado por Movimiento Ciudadano, no tenemos una estrategia de seguridad presumible. Durante los periodos del presidente Vicente Fox, el presidente Calderón, la violencia explotó. Durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la violencia siguió creciendo, mostrando un poder muy fuerte, incluso contra las Fuerzas Armadas, y el actual gobierno pues no ha mostrado ninguna diferencia. Entonces, preguntar si no son los abrazos, ¿cuál es la alternativa? Es una pregunta muy complicada, porque ya hemos visto que los abrazos no, pero los balazos tampoco. Y ese es un riesgo muy alto, porque, por ejemplo, en alguna ocasión un representante de los Estados Unidos, criticando al gobierno mexicano, señalaba que lo que se tiene que hacer es utilizar más balas, más violencia, para acabar por completo, para exterminar a los grupos criminales. Y se ha mostrado en la historia de nuestro país que esa no puede ser la alternativa. Simple y sencillamente no se tiene la capacidad para pasarles por encima, además de que pasarles por encima, como intentó, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón, lo único que nos trae es más violencia. En cambio, hoy vengo a platicar de una propuesta que además no es novedosa. Déjenme señalar, no estoy inventando el agua tibia ni descubriendo el hilo negro. Es una propuesta que se viene desarrollando igualmente desde hace más de una década, y es la necesidad de construir instituciones. Y dentro de esas instituciones, las que tenemos que construir, se van a encontrar las policías estatales, las policías sobre todo municipales, y fortalecer el poder que tiene el gobierno municipal, la administración pública municipal. Cuando observamos lugares tan lastimados por la violencia como Fresnillo, en Zacatecas, como Nuevo Laredo, como Reynosa,
una de las características que vamos a encontrar es la falta de instituciones, la inexistencia de una policía municipal, y lo mismo en Matamoros, Tamaulipas, y gobiernos locales muy debilitados. Y en cambio vamos a encontrar cómo los espacios que va dejando el gobierno son espacios que empiezan a ser ocupados por la delincuencia organizada. Ahí vemos cómo los criminales dan recursos para poner alumbrado público, dar despensas, juguetes para los niños, pavimentan calles, arreglan las iglesias, etcétera, de tal manera que van ocupando este espacio que va dejando el gobierno. En ese sentido, por supuesto que necesitamos a las Fuerzas Armadas. Si pensamos en Reynosa, Nuevo Laredo, Fresnillo, vamos a encontrarnos que uno de los problemas principales es el crimen organizado, y por supuesto que la Policía Municipal no tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Para eso sí necesitamos a las fuerzas federales. Pero al tiempo que vamos enfrentando y empujando a los grupos criminales, tenemos que ir construyendo las instituciones locales, y en ese caso las policías municipales. Bueno, para mi exposición parto de una primera premisa, y esta es el que todo pasa en la ciudad. Y pienso desde lo local. Mencionar la ciudad, no estoy solo pensando en entornos urbanos, estoy pensando en lo local. Todo pasa en la ciudad. El cambio climático tiene impacto en la ciudad. Los problemas ambientales, basura, aire, agua, ya sea en forma de inundaciones o en forma de sequía, todo tiene un impacto en la ciudad. En este caso, actos de terrorismo y, por supuesto, la actuación de grupos criminales ocurren en la ciudad. Ciudades como Tijuana, como Nuevo Laredo, por supuesto, el norte de Nuevo León, Piedras Negras. Cuando pensamos en qué tienen estas ciudades, bueno, pues son ciudades fronterizas, y por esas ciudades, por supuesto, pasa la droga que se produce en México, en Ecuador, en Colombia, para ir a los Estados Unidos, principalmente Texas y Arizona. Y en ese sentido se explica la lógica de la lucha entre grupos criminales: Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Chapitos, etcétera. Y los enfrentamientos que ellos tienen acaban teniendo un impacto directo sobre la ciudad. Todo ocurre en la ciudad. Y esto nos obliga a preguntar, bueno, y cuando pensamos en México y la ciudad, los límites administrativos, bueno, pues es difícil responder si México es un país seguro, porque la respuesta, como muchas cosas en ciencias sociales, va a ser, bueno, depende de quién lo mire y cómo lo mire. El siguiente mapa es el mapa de advertencias de viaje que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En rojo podemos encontrar los estados en donde los Estados Unidos recomienda no viajar por motivos de seguridad. Ahí está Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otro lado, los estados que se encuentran rayados, en este caso Zacatecas, de la misma manera recomienda no viajar por tema de seguridad, y en amarillo se habla de reconsiderar planes de viaje. En blanco, donde nos vamos a encontrar a Yucatán y a Campeche, vamos a encontrar a los únicos estados que los Estados Unidos consideran como seguros. En los estados de Yucatán y Campeche, los Estados Unidos únicamente recomiendan tomar las precauciones normales para el viaje. Entonces, este mapa muestra cómo nos ve Estados Unidos. Y Estados Unidos considera que no se debe viajar a Sinaloa, considera que no se debe viajar a Tamaulipas, a Michoacán, a Colima y a Guerrero, cuando la realidad es diferente. Sinaloa no es solamente algunas ciudades. Vamos a ver cómo Mazatlán tiene un comportamiento delictivo diferente. Lo mismo Tamaulipas. Nos vamos a encontrar con que Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa tienen una incidencia delictiva diferente
a la que vamos a encontrar en Ciudad Victoria o Tampico. Colima, digamos, a lo mejor resulta difícil separarla por el tamaño del estado y la importancia que tiene Manzanillo, pero la realidad del país es que es injusto decir que México es un país inseguro cuando la incidencia delictiva en realidad se concentra en ciertas ciudades y no en todo el país. No podemos señalar que México es un país ingobernable o que es un estado fallido, porque no todo el país se encuentra en la misma situación en la que se encuentra Reynosa o Fresnillo o Manzanillo, o en este caso Tlajomulco, ¿no? Desafortunadamente estos delitos son delitos de alto impacto y, como lo dice su nombre, tienen un impacto muy fuerte en la opinión pública. A nivel nacional nos vamos a encontrar, al hablar de la incidencia delictiva, de un escenario diferente. De acuerdo al color, a la profundidad del color verde, es que veremos los estados más inseguros, en este caso Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y sobre todo el Estado de México es el estado más inseguro. Los estados más inseguros del país son el Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Contrasta totalmente con el mapa anterior. Y aún más vamos a contrastar esta incidencia si lo vemos a nivel local. Para ello quiero compartirles una herramienta diferente, que es el Observatorio de Incidencia Delictiva, en donde podemos observar por tipos de delito, en realidad cómo se concentra la incidencia delictiva en algunos estados, como pudiera ser, por ejemplo, Tamaulipas. Aquí estamos viendo la gráfica, me gustaría ver el mapa. Vamos a ver Tamaulipas. Y vemos bueno, por ejemplo, la incidencia delictiva nos muestra incluso cómo los delitos en su conjunto, incidencia delictiva nos habla de los delitos en su conjunto, no se enfoca en uno en particular. Podemos observar cómo no es Reynosa, no es Matamoros, no es Nuevo Laredo, la ciudad con mayor incidencia delictiva es Ciudad Victoria, probablemente por la población, aunque Reynosa también tiene una población muy importante, y vemos que entonces es injusto calificar a Tamaulipas por algunos hechos muy violentos, sin duda, terribles, que ocurren en Nuevo Laredo, que ocurren en Reynosa, que ocurren en Matamoros, cuando en realidad la seguridad se comporta de manera muy diferente en todo el territorio. Lo mismo va a ocurrir en Zacatecas, donde nos vamos a encontrar municipios muy violentos. Por ejemplo, Fresnillo es uno de los municipios que desafortunadamente tienen mayores niveles de homicidios, donde se han ocurrido diferentes enfrentamientos, pero la incidencia delictiva se concentra sobre todo en la capital, en Zacatecas, el municipio de Tabasco. Entonces, la dinámica de la seguridad tiene una dinámica muy compleja. Vamos a ver si podemos seleccionar algún delito en particular. Vamos a ver homicidio doloso. El homicidio doloso en Zacatecas se está concentrando en Benito Juárez. Y solo como un último ejercicio me gustaría compartir con ustedes el caso de Jalisco, que desafortunadamente hoy se encuentra en los titulares. Estoy viendo homicidio doloso y vemos que a lo mejor esperaríamos que se concentrara en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, que son los municipios de mayor población, y en realidad se concentra en San Cristóbal de la Barranca. Muy, muy interesante, ¿no? Debe ser sobre todo por el número de homicidios con respecto a la población total. Y de la misma manera podemos observar el tema de feminicidios, por ejemplo, para identificar cuáles son las ciudades más peligrosas para las mujeres. Y nuevamente vuelve a cambiar la realidad para observar sobre todo el municipio de Teocaltiche, de Tala y de Autlán de Navarro.
Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que todo ocurre en la ciudad, y cuando hablamos de seguridad, no podemos hablar ni de México ni de los estados como unidades, ya que estos fenómenos se concentran y se comportan de manera diferente en las ciudades. Y en ese sentido es que podemos empezar a vislumbrar el reto que tienen las ciudades frente a la seguridad. Entonces, una segunda premisa, y es que la seguridad no se restringe a los delitos. Recientemente el INEGI publicó la versión más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en donde se exponen diferentes temas, entre ellos la percepción de inseguridad, que es cómo la gente se siente, cómo la gente percibe la seguridad, lo cual es diferente a la incidencia delictiva. Mientras que puede encontrarse combinaciones como municipios con alta incidencia, pero baja percepción, sobre todo dependiendo del discurso que tiene el gobierno y de cómo se maneje en la prensa. Algo que pasaba, por ejemplo, durante el sexenio de Felipe Calderón, es que todos los días hablábamos de seguridad y de la violencia que ocurría, y eso nos hacía sentir más inseguros, nos hacía sentir que la violencia estaba a flor de piel. Pero desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se dejó de hablar y cada vez se hablaba menos, y hoy se habla mucho menos de seguridad. Y eso nos lleva a una falsa percepción de seguridad, donde nos sentimos un poco más seguros a pesar de que no lo estemos, de acuerdo al estudio de incidencia delictiva. Entonces, la percepción de seguridad es cómo nos sentimos. Esta encuesta también refleja la expectativa sobre tendencia del delito, es decir, cómo la gente cree que va a seguir la situación de seguridad, si considera que van a mejorar, que va a seguir igual, que va a empeorar, cómo se están desempeñando las autoridades, cuáles son las conductas antisociales más frecuentes en su comunidad. Y esta encuesta también recupera las experiencias de los ciudadanos respecto a si han sido víctimas de algún delito o alguna conducta antisocial, y también si han participado en actos de corrupción, entre otros temas. A partir de esta encuesta, me pirateé tal cual, copiado y pegado del reporte que hace INEGI, esta filmina, en donde exponen la percepción de inseguridad en las ciudades observadas por esta encuesta. A partir de esta situación, podemos observar que el lugar donde la gente se siente más insegura es en Fresnillo, Zacatecas. Y si ustedes recuerdan el mapa que les acabo de mostrar hace un momento, Fresnillo, Zacatecas no es la ciudad más violenta de Zacatecas. Hay otras ciudades con mayores niveles de incidencia. ¿Qué tiene Fresnillo? Fresnillo tiene pues que sale más a prensa, que es más visible, que hablamos más de ello, y eso alimenta la percepción. También se encuentra la ciudad de Zacatecas, aunque vimos que no estaba tampoco señalada en el mapa. Está Ecatepec, digamos, ahí no vimos el mapa del Estado de México. Y por otro lado, las ciudades donde existe una percepción, una mayor percepción o un menor porcentaje de inseguridad, nos vamos a encontrar en primer lugar a San Pedro Garza García, donde solo el 13% de la población se siente insegura. En segundo lugar, la alcaldía Benito Juárez. En tercer lugar, Piedras Negras, Coahuila. En cuarto lugar, Coajimalpa. Y en quinto lugar, la ciudad de Saltillo. Esto no significa que sean las ciudades más seguras, sino que la gente se siente segura. ¿Y cuáles son las conductas delictivas o antisociales que ocurren con mayor frecuencia? Si observamos la frecuencia estadística, nos vamos a encontrar con que la incidencia delictiva más frecuente es el robo en la calle, a transeúnte o en transporte, los fraudes, las extorsiones, el robo de vehículo y el robo a casa habitación. Estos son los delitos más frecuentes. Otra vez, en cuestión terminológica, tendremos que hacer una separación entre la frecuencia de los delitos y el impacto de los delitos. Porque, por supuesto,
Un homicidio, una balacera, es un delito de muy alto impacto. Lo mismo la extorsión. Y cuando hablamos de un robo, puede que no tenga este mismo impacto. Incluso llegan situaciones en las que la ciudadanía puede hasta acostumbrarse al robo, ¿no? Incluso cuando ya se ha vuelto chiste el que aquí en México decimos, pues ya te la sabes, y ese, pues ya te la sabes, pues lo que sabemos es que a continuación viene un asalto, ¿no? Entonces, se vuelve muy frecuente, aunque a lo mejor no sea tan lastimoso, como sí puede ser un abuso sexual, una violación, una extorsión, un secuestro, un homicidio. Delitos, sin duda. Pero hay otro tipo de conductas que igualmente lastiman a la población y que alimentan la percepción de seguridad, de inseguridad. Y estas son las siguientes, de acuerdo a la encuesta de victimización, son el consumo de alcohol en vía pública, el consumo de drogas, la venta de droga y la venta de alcohol ilegal. Los robos y asaltos frecuentes, aquí sin duda hablando de un delito, las riñas y el pandillerismo. Y cuando vemos lo que se encuentra en esta segunda columna, podemos darnos cuenta de que no necesariamente son delitos y que no necesariamente son conductas que acaban en cárcel, pero que sí alimentan esta percepción de inseguridad. No nos gusta encontrarnos con borrachos en la calle, borrachos que se pueden estar comportando erráticamente, violentamente, que pueden insultar, acosar, ofender. La venta de droga, el consumo y venta de droga en la calle también alimenta esta percepción de inseguridad. A ninguno de nosotros, estoy seguro, que nos gusta ver que la gente consume marihuana, piedra, cocaína en nuestras banquetas, ver a una persona sentada o tirada, drogada o con sobredosis. Sin duda, esto alimenta la percepción de inseguridad, aunque estas personas no necesariamente nos agredan, aunque no necesariamente estas personas cometan algún delito, pero son conductas que alimentan esta percepción de inseguridad. Las riñas y el pandillerismo separado, porque el pandillerismo no necesariamente es una conducta delictiva o antisocial. En la misma dirección, cuando se le pregunta a la ciudadanía, bueno, ¿y qué se tendría que hacer para mejorar la seguridad? Resulta bien interesante observar que la gente a lo mejor diría más presencia policial. Necesitamos más patrullas, más policías, helicópteros, que muchas veces es la respuesta gubernamental. Cuando se habla de seguridad, ¿qué hace el gobierno? Más policías, más refuerzos, el ejército, la marina, los helicópteros. Aquí en Nuevo León el gobernador acaba de comprar un helicóptero Black Hawk, un helicóptero artillado, un helicóptero militar, como si eso realmente fuera la respuesta, más armas, más violencia. La propia gente sabe que esa no es la respuesta. La respuesta, lo que pide la gente es, en primer lugar, mejorar el alumbrado. En un 39.5%, la construcción o mantenimiento de parques y canchas deportivas. Sin duda también está la mano dura, mayor patrullaje, vigilancia policial, operativos y también en un muy alto porcentaje, sin duda. Pero es interesantísimo ver estos porcentajes no suman un 100% porque estamos hablando de preguntas diferentes, pero podemos observar cómo la ciudadanía observa acciones que no necesariamente tienen que ver con la fuerza, con la violencia, con la policía. Y aquí estamos hablando de desarrollo urbano, aquí estamos hablando de servicios públicos, atención a los jóvenes, políticas económicas, desempleo, ingreso, digamos, policía de barrio. La policía de barrio no necesariamente va a estar armada, organización de vecinos. Aquí podemos a lo mejor saber quiénes son nuestros vecinos, pero qué tal nos llevamos con ellos, qué capacidad tenemos para resolver nuestros problemas. Entonces, antes de pasar a la tercera premisa, sintetizo en la segunda, no todos son delitos. Hay otro amplio conjunto de conductas que ocurren en nuestra vida cotidiana, que ocurren en la ciudad, que van a
concurrir en el ámbito jurisdiccional del municipio y que además exigen respuestas no necesariamente de mano dura, sino de distintas áreas municipales. Y en ese sentido, presento una tercera premisa. Los municipios son quienes tienen menos recursos en materia de seguridad. Por supuesto, dependerá de cómo vemos, cómo analizamos el presupuesto. Porque si vemos el presupuesto agregado que se da a los más de 2.400 municipios en materia de seguridad, claro que el gobierno federal nos va a decir, no es cierto, se va más presupuesto a los municipios y a los estados que a la federación. Pero cuando vemos a los 2.400 municipios de manera desagregada y pensamos, por ejemplo, en los municipios rurales, nos vamos a encontrar municipios que en muchas ocasiones no tienen policías, no tienen patrullas, no tienen chalecos antibalas, sus patrullas están en malas condiciones, etc. Y en ese sentido, de manera agregada, la federación es quien acaba concentrando la mayor cantidad de recursos, sobre todo en ese sexenio donde vemos que además las fuerzas federales y en particular la Secretaría de la Defensa Nacional construye trenes, construye aeropuertos, está por operar una línea aérea. Vemos que las Fuerzas Armadas van concentrando más y más presupuesto cuando lo que tenemos que hacer es construir desde lo local, cuando nuestros municipios rurales no tienen cuerpos, incluso me atrevo a no llamarles policía, pero que hagan la función de representación del municipio frente a los ciudadanos y que nos permitan irle ganando terreno a los grupos criminales. Aquí nos encontramos una pirámide invertida donde la federación concentra los mayores recursos en materia de seguridad, después los estados y hasta el último los municipios. Y esto es un contraste radical con mi primera premisa, donde les he dicho, todo ocurre en lo local. El cambio climático, fenómenos globales y en este caso la seguridad tiene un impacto municipal, pero el municipio es quien menos recursos tiene para enfrentar todos estos fenómenos. Es una contradicción completa. En ese sentido, considerando estas tres premisas, que todo pasa en la ciudad, que la seguridad no se restringe al tema de delitos, que los municipios son quienes menos recursos reciben en materia de seguridad, pues vamos a tener como resultado pues grandes retos, grandes necesidades, también un gran potencial, porque sin duda desde lo local es que podemos incidir en estos grandes fenómenos globales, pero nos vamos a encontrar con el tema de insuficiencia de recursos. Pensemos, por ejemplo, en los permisos de construcción, en el tema de desarrollo urbano, a pesar de que el gobierno federal también tiene una secretaría enfocada en el desarrollo urbano y territorial, son los municipios los que finalmente toman la decisión de qué industrias se van a instalar en su territorio y cómo se van a administrar los recursos naturales. Y serán los municipios también los encargados de administrar las externalidades de estas industrias, del consumo, de la destrucción de los recursos naturales, de tal manera que son los municipios los que tienen el potencial de incidir en el fenómeno global que ustedes puedan tener en mente. El problema es que tenemos esta pirámide invertida donde los municipios carecen de estos recursos. A pesar de ello, se reconoce que el municipio tiene este potencial y en este sentido, desde el gobierno federal y sobre todo desde el sexenio anterior, desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha impulsado el modelo nacional de policía y justicia cívica. En particular, esto se aprobó en el Consejo de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el año 2017, en el cual se ha reconocido al municipio como el principal articulador de esfuerzos junto con la comunidad para la construcción de la seguridad. En ese sentido, uno de los proyectos más emblemáticos es el de la policía de proximidad, y aquí me permito extraer una parte de la definición, la cual se entiende como una estrategia de gestión policial que además de combatir la violencia y la delincuencia, busca identificar y resolver sus causas. Es una estrategia esta estrategia promueve el acercamiento con los ciudadanos
vistos como corresponsables en la producción de la seguridad para conocer sus problemas y solucionarlos de manera colaborativa. Este extracto a mí me encanta porque nos habla de que ya no es una policía que se dedica solo a perseguir delincuentes, sino que está pensando en construir seguridad junto con la comunidad. Para ello, busca identificar y resolver las causas. Para esto se tiene que investigar. Aquí hay otro instrumento que es la policía orientada a problemas, la cual es una metodología que se enfoca en delitos específicos, como puede ser la violencia de género, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el feminicidio, entre otros, buscando identificar las causas. No solamente persiguiendo a los violentadores, sino identificando qué es lo que hace que una víctima haya llegado a ser víctima y cómo prevenimos que otras personas en situaciones similares o condiciones similares se conviertan en una víctima. Y lo mismo con agresores, identificando lo que ha determinado que una persona se vuelva agresor, qué elementos contextuales pueden estar haciéndonos o empujándonos a convertirnos en agresores y contribuir a reducir las probabilidades de que esto ocurra. De la misma manera, al promover el acercamiento con los ciudadanos, se reconoce que la seguridad no puede ser solamente un tema de policías, sino que implica la colaboración con la ciudadanía. El ciudadano tiene una responsabilidad aquí, se tiene que colaborar con la policía. Aquí ya no puedo yo responsabilizar por completo al policía. Entre todos tenemos una responsabilidad de construir la seguridad para todos y para todas. En este caso, en este modelo, el policía se vuelve un gestor municipal. El policía se entiende como el primer representante del gobierno municipal frente al ciudadano. El policía debe reconocer elementos de servicios públicos que se requieren atender para construir seguridad. La falta de iluminación, la limpieza de lotes baldíos, la limpieza de las banquetas, el estado de las banquetas. Incluso si nos damos cuenta, cuando nosotros hablamos del 911 porque se cayó un árbol, se cayó un poste, se cayeron unos cables, hubo un accidente, es más probable que llegue primero el policía que una ambulancia. En ese sentido, el policía se vuelve un gestor municipal. De desarrollo urbano, por ejemplo, observar que los jóvenes están ociosos, que no hacen nada, que necesitan estos espacios para el recreo, para la recreación, para practicar deporte. Bueno, el policía tiene que ser un gestor de decir, necesitamos recuperar espacios, necesitamos desarrollar espacios. Los jóvenes pueden ser vistos como problemáticos, pero los jóvenes tienen un potencial, tienen una energía, y en este sentido la cuestión es cómo se puede canalizar esa energía, y a lo mejor el policía no es el experto, pero el policía tiene que ser el enlace entre los jóvenes y las áreas municipales de desarrollo urbano, de jóvenes, entre otras, para desarrollar los espacios públicos o las actividades que permitan canalizar esa energía y ese potencial, actividades de emprendimiento, lúdicas, artísticas, deportivas, etcétera, y tratando de arrebatarle los jóvenes a los grupos criminales. Aquí, si me permiten, a mí me parece que la idea que tiene el gobierno federal de rescatar a los jóvenes del crimen organizado, la idea no es mala. El problema es la implementación en cómo se ha hecho. Y aquí quienes tienen el mayor potencial para ajustarse a los jóvenes de cada contexto, de cada colonia, de cada barrio, son los municipios. El tema de, por ejemplo, permisos. ¿Quién sabe dónde se vende alcohol ilegal? Por supuesto, son los municipios. Un tema, por ejemplo, que tenemos con violencia intrafamiliar, pues es sin duda el consumo de alcohol. Aquí la cuestión, algo que nos encontramos de manera muy frecuente, pues es la venta indiscriminada de alcohol en algunos mini supers, y pues la cuestión es la posibilidad que tiene el municipio para negociar en algunos espacios para hacer más difícil a las personas acceder al alcohol, por ejemplo. Los permisos de construcción, permisos para negocios en general. Servicios de mediación, el tema del DIF para trabajar con niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, con mujeres, etcétera. Y el policía acaba siendo el articulador de esfuerzos. Toda la administración municipal acaba enlazada con el policía. Y por supuesto, el policía no les dice qué hacer, pero el policía les va a decir qué se tiene que hacer, que existe una necesidad, porque finalmente quienes recorren todos los días, varias veces al municipio, son nuestros policías. Junto a la policía de proximidad, nos encontramos con el tema de la justicia cívica. La justicia cívica se entiende como el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que generan la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Esta definición a mí me encanta, la traigo del modelo homologado de justicia cívica, porque nos trae este concepto de convivencia cotidiana. Sin duda, sé que, disculpen si sueno ridículo al mencionarlo, pero todos vivimos en un lugar, en un espacio, en una colonia, en un barrio. Y la gran mayoría de nosotros, incluso aunque vivamos en un ejido, a lo mejor van a estar más cerca o más lejos, pero todos tenemos vecinos. Y sin duda, esta convivencia cotidiana con nuestros vecinos va a generar conflictos. El ruido, la música, los niños, las mascotas, el uso de vehículos, las construcciones, la basura, el manejo del agua, tener un árbol, etcétera. Todo eso va a generar conflictos. Y la cuestión es cómo resolvemos estos conflictos. Los resolvemos entre nosotros y muchas veces tendrá que intervenir la autoridad. Pero ¿cómo interviene la autoridad? Y sobre todo, regresando al tema de policía de proximidad, muchas veces queremos que el policía lo resuelva. Hay muchos temas de convivencia cotidiana que no va a resolver el policía. La justicia cívica tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Por ejemplo, cuando discutimos con algún vecino. Discutimos con algún vecino y a lo mejor primero nos hacemos de palabras, a lo mejor en ese hacerse de palabras llegamos a algún insulto, pero justo tenemos que evitar que esto crezca. Evitar llegar a los insultos, evitar pasar de los insultos a los golpes y evitar que de los golpes pasemos a algo mayor. ¿Quién tiene el potencial de evitar esto, de evitar que esto crezca? Sin duda el municipio. Y lo mismo va a pasar con violencia intrafamiliar, por ejemplo, y con la violencia contra las mujeres. A Barandilla, que es el centro de detención municipal, cotidianamente llegan muchos casos en donde se pelean esposos, donde se pelean las parejas. Bueno, allí tienen el potencial de identificar cuando una víctima está siendo víctima y cuando un agresor se está convirtiendo en agresor. Y debemos saber que la violencia va escalando y escalando. ¿Quién tiene el potencial de intervenir allí? El municipio. Allí, el gobierno municipal debe tener la capacidad de identificar este conflicto que está creciendo e implementar herramientas. ¿Y cómo los va a hacer? Con este esquema que les acabo de presentar. Ahí, seguridad, ya no solamente policía, seguridad, necesita apoyarse de los institutos municipales de las mujeres, de las áreas de mediación, de las áreas de jóvenes, del DIF, para identificar, mediar y tratar de eliminar este tipo de conflictos. Para ello, se apoya de herramientas como el fomento y la difusión de reglas de convivencia, mecanismos alternativos de solución de controversia, atención y sanción de las faltas administrativas, todo esto respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas y sus comunidades. En este sentido, la justicia cívica tiene un enorme potencial, y es que en vez de ir a buscar dónde están los problemas llegan al municipio. Cuando alguien ya habló al 911 porque hubo una pelea en la calle, porque el vecino borracho está generando problemas, porque hay un joven que se está drogando en la vía pública y cuestiones menores que generan conflictos, como que mi vecino me dejó la basura enfrente de mi casa, mi vecino se está estacionando enfrente de mi casa, alguien está apartando lugares de estacionamiento, o hubo un joven que ya rayó una pared, ya puso algún graffiti, etcétera. Todo esto acaba llegando al centro de detención municipal. En este sentido,
es que debemos ver que la seguridad implica enlazar a través de la justicia cívica a estas personas con las distintas áreas del municipio para lograr una adecuada reinserción, para lograr una adecuada convivencia cotidiana y sobre todo prevenir. En este caso, a lo mejor ya no estamos previniendo porque ya estamos reaccionando, pero lo que vamos a prevenir es que estas conductas escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Cuando pensamos en estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia, generalmente las estrategias son pláticas y pláticas y pláticas. Y vemos que los policías van y visitan las escuelas, o hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de pláticas de educación, y la cuestión es, estos esfuerzos dirigidos a la generalidad, pues son como tiros de ciego. Tenemos que focalizar nuestros esfuerzos a las poblaciones específicas, perdón, aquí ya me desvío un poco, a poblaciones específicas, a quienes más lo necesitan. Y para ello, la justicia cívica acaba siendo una herramienta fundamental porque nos permite identificar a las personas que tienen mayor riesgo de convertirse en victimarios o en víctimas. En este sentido, la justicia cívica parte de una detención policial, de que ya pasó algo. También puede haber una denuncia ciudadana, una queja, que se procesa a través de un juzgado cívico y que puede ser a través de un juez o que se resuelva a través de mediación. Y esto puede derivar en distintas sanciones: el arresto, la multa, el trabajo comunitario, la medida cívica. Un ejemplo muy frecuente de ello es el consumo de alcohol y sobre todo conductores alcoholizados, el tema del alcoholímetro. Y la cuestión es, ¿qué queremos? ¿Queremos realmente ponerles una multa súper alta? No, lo que necesitamos es que esta persona entienda que manejar alcoholizado está mal. Y para ello, pues podemos ponerle una medida cívica, como puede ser que vaya a Alcohólicos Anónimos, que vaya a un centro de tratamiento de adicciones, o una persona que se peleó y que fue arrestado, que fue presentado ante un juez, pues lo que necesitamos es que tome terapias para manejo de la ira. O a un chavo que pintó graffiti, pues no ganamos nada con que esté 36 horas de arresto, porque ya hasta se la saben, se vuelven clientes y pues se la pasan allí arrestados. Lo que necesitamos es, por ejemplo, a lo mejor ponerlo a pintar, ponerlo a limpiar y que haga algo por la comunidad. No irnos por la sanción punitiva, sino realmente reinsertar a la persona. Necesitamos una intervención focalizada a poblaciones específicas, niñas, niños y adolescentes, para identificar cuando se pudieran estar configurando como víctimas o victimarios, jóvenes, primoinfractores, es decir, personas que están realizando sus primeras infracciones administrativas, a lo mejor insultos, desobedecer a la autoridad, alterar el orden, entre otras cuestiones, y que podemos corregir desde allí. Y todo esto, la recuperación de espacios públicos, por ejemplo, todo esto es atribución del municipio. Este es el enorme potencial que tiene el municipio. Lo que quisiera sintetizar con estos minutos que tengo posibilidad de hablar con todos ustedes es señalar que sí hay alternativas a los abrazos y a los abrazos. Necesitamos construir instituciones y en este caso, la institución que necesitamos construir de manera coordinada, porque por supuesto ya existe, es el municipio. ¿Cómo podemos prevenir la violencia y la delincuencia desde el municipio? Sobre todo con coordinación, donde el policía es un actor fundamental, porque el policía es el que ve los problemas que tiene la comunidad y el policía va a arrestar, va a detener a las personas que están empezando a generar problemas y que nos permiten intervenir a tiempo. Pero para ello necesitamos fortalecer estas instituciones, necesitamos fortalecer la coordinación, necesitamos entender que las personas necesitan este apoyo. Este es el mensaje que quisiera compartir con ustedes. Entender que el policía es un gestor municipal, es el primer representante del gobierno y para ello necesitamos apoyarlos y reconocerlos. Es difícil, sin duda,
porque hoy municipios como Fresnillo, como Nuevo Laredo, como Matamoros, como Reynosa, son municipios sin policía. Y por supuesto, suena hasta suicidio ser un policía municipal. Sin embargo, son tan necesarias las policías municipales que por eso surgen los grupos de autodefensa. Recientemente en el Estado de México surgió un grupo de autodefensa que están buscando enfrentar el robo a transporte colectivo. Bueno, ahí está la necesidad de la policía municipal. O la construimos nosotros o va a haber estos grupos. Y si recordamos la experiencia de Michoacán, el problema de los grupos de autodefensas es que no vamos a poder saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero son necesarios. La gente las construye sí o sí. Y o los construye el municipio o nuevamente vamos a seguir perdiendo esta batalla contra los grupos criminales. Gobiernos federales vendrán, gobiernos federales irán, pero si no construimos y reconstruimos estas instituciones, la guerra contra la inseguridad, la guerra contra el crimen organizado, siempre estará perdida. Si queremos recuperar la seguridad, necesitamos participar todos. Ustedes y yo también tenemos responsabilidades. Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de acudir a estas reuniones vecinales y sin duda es difícil. Yo lo digo y en este sentido puedo ser un poco hipócrita por decir que tenemos que participar, pero yo mismo, por estar en el trabajo, a lo mejor no estoy en estas reuniones vecinales que sí organiza mi municipio con el policía de barrio, y ahí yo soy un vecino que está en deuda con la construcción de seguridad en mi colonia, en mi municipio, y ahí yo mismo estoy faltando a esta responsabilidad, porque sin duda es difícil, sin duda es un gran reto, pero donde si yo no me involucro y si donde nosotros no nos involucramos, pues no vamos a poder construir la seguridad que queremos. De esta manera concluyo esta exposición. Aquí les comparto mi correo, en un momento también se los puedo compartir en el chat del Zoom. Y pues si gustan, estimado doctor Centeno, podemos pasar a preguntas y a tener un diálogo con los colegas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación y por esta explicación de más o menos cómo desmontamos las políticas públicas. De hecho, cuando nos quedábamos en el capítulo con administración pública, yo siempre decía, nos está faltando algo, ¿no? Nos estaba faltando algo y luego revisé con la doctora Guadalupe, le decía, no tenemos nada de políticas públicas en los capítulos. Entonces, bueno, haber hablado de la administración local o la administración desde lo local, creo que son dos cosas, ¿no? Una cosa es la administración local y otra cosa es poder administrar desde lo local. Y evidentemente en esta cascada de estructuras gubernamentales, de órdenes de gobierno, el municipio, y lo leemos constitucionalmente, como tú bien sabes, es un apéndice dependiente absolutamente de el presupuesto y de las políticas que decide el Estado. Entonces el Estado de Coahuila, de Nuevo León, Estado de México, decide cómo repartir de alguna forma, darle palo a la piñata, ¿no? Entonces ver cómo va a caer a cada uno. Como bien sabes, a mí el tema de seguridad es un tema que no trabajo y cada vez que te oigo a ti o puedo oír a alguno de los colegas que están inmersos en estudios de políticas públicas y propuestas en materia de seguridad, para mí es realmente novedoso, pero comienzas a trabajar como gestor o hacedor de política o como administrador público a entender un poco esta dinámica. A lo largo de tu presentación, la cual es potente, porque cuando comienzas a presentar mapas y números, comienzas tú a decir, a ver, ¿es México un país inseguro? ¿Hay zonas de México inseguras? ¿Hay estados de México inseguros? ¿O hay municipios que están del nabo, que son los que te presentan y dicen, Zacatecas se está quemando? No, bueno, es Fresnillo, es capital, pero ¿cuántos municipios tiene Zacatecas, no? O bueno, lo normal de Nuevo León o de Coahuila, bueno, Coahuila prefiere salir por Piedras Negras para ir al Paz, pero Nuevo León prefiere pasar por Reynosa, ¿no? Y en ese sentido es una zona altamente complicada. Y oyéndote, varias cosas me vienen a la cabeza. Primero es,
cómo se fortalecen las instituciones de policía municipales cuando pareciera que la política gubernamental, como bien lo han criticado muchos expertos en seguridad como tú, no puede haber una policía nacional, porque volvemos a centralizar con un concepto de carácter federal de una policía que no solo llega a desconocer las características públicas de cada uno de los estados de la República Mexicana, sino que ni por equivocación entiende las dinámicas propias de un municipio rural o de un municipio urbano. Porque bueno, vemos a Coahuila, pero ¿cuánto mide tu Coahuila si es el tercer estado más grande de toda la República? Pero no solamente es Piedras, Monclova, La Laguna o Saltillo, ¿no? Hay un montón de municipios en la entidad que tienen dinámicas propias, como era el desastre que había en San Pedro de las Colones, ¿no? Esto era una esta cosa. Luego, los espacios abandonados por la gestión gubernamental. Y entonces explica, bueno, los espacios los abandonan, alguien los va a agarrar y eso le da mucha lógica a la marcha de Liberan al Chapo, ¿no? Si el Chapo era el benefactor de Sinaloa y entonces se convoca por Facebook una marcha ya hace unos años para marchar por el malecón para que liberen el Chapo, evidentemente es que hay un abandono de los espacios públicos que quedan no en manos del Estado y en manos de la gestión pública, sino que queda en manos de esta otra organización que interviene continuamente en el Estado mexicano. ¿Por qué no se llevaron al hijo del Chapo la primera vez y se acabó Sinaloa? ¿Y por qué se lo llevan en la segunda vez? Que también se acaba Sinaloa, pero como más estructuradista la agarrada. ¿Y por qué ocurre eso en el momento que venía Biden para México, ¿no? Entonces comienza la suspicacia de estos procesos políticos. Y bueno, en cuanto decías, todo pasa en lo local. Yo creo que eso ha sido un trabajo mío desde lo que es la agenda pública gubernamental y la construcción de agenda. No hay una construcción de agenda mucho más pura, clara y directa que la que dicen las comunidades a nivel de ciudadanos locales o ciudadanos municipales o comunidades o colonias, quienes saben lo que le está pasando. Y en la construcción de las políticas públicas, uno de los actores primordiales, como bien sabemos todos, es la ciudadanía. Entonces, bueno, nos alejamos del espacio local y bueno, si abandonamos lo local, abandonamos a los ciudadanos rurales o urbanos de lo local que no tienen ninguna participación, mucho menos dentro de un modelo de policía nacional. Y luego nos metes en un problema serio, Juan, cuando nos presentas un montón de números duros y nos presentan los mapas. Y luego dices, bueno, pero ahora les voy a presentar lo que acaba de salir en junio del INEGI, que siempre hemos hablado, sobre la percepción de la seguridad. Por supuesto, si yo vivo en una colonia cerrada, con buena vigilancia y cuidadita y blindadita en la zona más cara de la Ciudad de México o de Monterrey, bueno, en San Pedro, o aquí en Saltillo, en el norte de Saltillo, pues tu percepción de seguridad es bastante buena, ¿no? Aquí no se mete la gente, hay patrullaje, porque aquí vive un magistrado, aquí vive un juez, aquí hay gente del Poder Judicial o inclusive de seguridad pública y con nosotros no se mete. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no tienes el privilegio de esos espacios cerrados? Entonces, bueno, la percepción tuya va a ser completamente diferente. O sea, ¿cuál es la percepción de seguridad? Y el desafío metodológico es, ¿sí vale la pena que INEGI, pregunto, ¿no? Estas son preguntas, Juan, que INEGI siga midiendo la percepción de seguridad o nos vamos directamente al dato duro? ¿Cuántos asaltos, cuántos muertos, cuántas explosiones, cuántas ciudades se quemaron, como el desastre del año pasado, como se quemó la zona del Cervantino y cómo fue toda esa agresión tan escalada que yo había estado en Semana Santa en Guanajuato y pasó meses después decía, "Ay, no me tocó, ¿no?" Y la gran pregunta es, ¿cómo llegó se fue? Porque entonces se nos olvidó y la gente vuelve a viajar a Guanajuato y Guanajuato continúa su vida sabiendo el nivel delictivo que tiene. Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena medir perfección? ¿Nos interesa
como un ejercicio de carácter psicológico social, saber cómo percibe la gente la inseguridad, o olvidémonos de eso y vamos a medir y decir, a ver, estos son los municipios que están graves. ¿Y por qué están graves? Porque desde el punto de vista de las políticas públicas, le está llegando cero presupuesto en seguridad porque tienen 2 patrullas de policía y una está mala, porque tienen 5 policías que están coludidos con el cartel de tal. Y eso es lo que funciona aquí y aquí se produce, porque a mí me impacta cuando Televisa o alguno de estos canales presentan una gente produciendo el fentanil o cualquier cosa de esta. Y le ponen ahí la voz borrosa y se ponen una capucha y simplemente explican que se producen. Entonces, cuando el periodista sabe dónde se produce, los cuerpos de seguridad saben dónde está la producción. Pero bueno, si hay un abandono de lo local, esto pasa. Entonces, yo me preguntaba sobre este proceso de desconcentración administrativa, con pocos recursos en materia de seguridad a nivel municipal. ¿Y cómo se puede resolver esto a nivel jurídico, ¿no? ¿Qué reformas habría que hacer para realmente permitir o que los recursos lleguen a nivel del municipio? Y volvemos a lo mismo, ahí se nos puso Interial, está ahí. No es lo mismo los recursos que le llegan a Monclova, a Piedra, a Saltillo, a La Laguna en materia, Coahuila en materia de seguridad, que lo que le llegan a los otros municipios menores. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Costaría más dinero, Juan Carlos, o costaría buscar a contadores, administradores como la doctora Calderón y la doctora María Luisa para que echen números y digan, mira, esto se tiene que dividir de esta forma y realmente llevar un etiquetado a nivel estatal de cómo debería ser la distribución en materia de seguridad a nivel municipal? Me deja muchísimas preguntas, me deja una gran preocupación porque, como dices tú, ¿cómo es posible con todas las entidades del Estado mexicano que Estados Unidos señale a 5 o 6 estados diciendo, por estos 5 o 6 estados, México es una bomba de tiempo? Y luego te hablan bien de Mérida y de Campeche, como que Mérida y Campeche se chuparan el dedo, cuando el desastre en Quintana Roo es extraordinario y está junto con pegado todo en la península de Yucatán, y sabemos el nivel de tráfico que hay con la frontera sur por ahí. Entonces, es un tema que yo no sé si esto es voluntad política, si es un grupo de amigos, ¿no? Que se sientan en una misma mesa a echar cheve y a tomar decisiones, y si no me das este municipio, pues mañana te lo quemo. Y si agarras el hijo del Chapo, te prendo toda Sinaloa. Entonces, bueno, ilústrame, doctor. Esto me dejaste muy preocupado y por otra parte me dejaste muy motivado el sentir que, bueno, esto pudiera tener un arreglo de carácter municipal siempre y cuando el director de orquesta permita que los municipios cuenten con el peso propio que deben contar en materia de seguridad pública. Yo haría un recorrido un poco de estas preguntas por todo lo que dijiste, para que te las pienses, no para que las contestes, porque si hay algún compañero o compañera, cualquier colega del grupo o estudiante que tenga intención de hacer preguntas, bueno, adelante, y si no, arrancamos con esto directamente, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues podríamos responder, si gusta, doctor, al Muy comentario bien. del doctor Centeno y a ver si surge alguna otra. Ah, ya están ahí en el chat. Muy bien. Voy contestando y al final retomo la pregunta que está en el chat. Muchas gracias, doctor, por tus comentarios. Sin duda, una de las primeras preguntas que tomé fue el cómo fortalecer a las instituciones municipales. Sin duda requieren de muchas estrategias y retomando algo de lo que mencionaste al final, sin duda sí tiene un costo. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que se tienen que hacer es dignificar los salarios de los policías, equiparlos adecuadamente, y eso tiene un costo y eso implica una presión hacia las tesorerías municipales, pero que exige sin duda un replanteamiento de cómo los estados y la federación distribuyen los recursos
hacia los municipios. Sin duda, ahora que vamos a entrar en campañas, vamos a ver propuestas de seguridad y vamos a ver la intención de fortalecer a las fuerzas federales. Se ha demostrado, sin duda, una Policía Nacional no es adecuada. Incluso la propia Guardia Nacional y el Ejército no están funcionando adecuadamente, porque si alguno de ustedes conoce a un Guardia Nacional o a un miembro del Ejército, deben saber que los están paseando por todo el país. Hoy están en Tamaulipas y después van a Sinaloa y después van a Guanajuato y después van a otro lado, porque ellos son bomberos. Ellos van, apagan un fuego en un lado, van a apagar otro fuego en otro lado y después regresan. Necesitamos construir desde abajo y sin duda es un proceso lento y caro, sin lugar a duda. Coincido perfectamente en la visión de la recuperación de espacios, porque como bien señalas, doctor, un espacio abandonado alguien lo toma. Y a veces recuperar una cancha de fútbol suena sencillo, pero no lo es tanto cuando en esa cancha de fútbol venden droga. Pero cuando hay estrategias municipales que permiten la recuperación de esos espacios, como puede ser hasta banquetas para caminar libres de obstáculos, bueno, desde allí se van recuperando los espacios públicos. Coincido totalmente en la visión de que no hay construcción más clara de la agenda pública que la que se hace desde lo local. En ese sentido, coincido también en la idea de que si no se toma en cuenta a los ciudadanos, pues se les está abandonando. Y en este caso, no solemos escuchar a los ciudadanos en materia de seguridad. Ahí tenemos que construir una agenda de seguridad escuchando a los ciudadanos. Por otro lado, cuando planteas la pregunta sobre si vale la pena medir la percepción, fíjate, doctor, que eso sería ideal para los gobernantes. Al gobernante que no le mides la percepción y vamos sobre incidencia, bueno, el gobernante es el que te va a decir, no, pues si no estamos tan mal, vamos a ver cómo solo hay violencia en ciertos lugares. Creo que la medición de la percepción es muy válida, finalmente por saber cómo se siente la gente. Si bien también tiene una cuestión muy subjetiva, poco pragmática, también ese sentimiento de la gente está muy presionado por el tema de la cifra negra. Y esa pues solamente puede capturarse de esta manera. ¿Cómo reformar el tema jurídico? Bueno, hay muchas cosas que hacer. Digamos, eso da pie para no solo una, sino muchas otras charlas. Tan solo para hablar de crimen organizado, efectivamente, doctor, los municipios saben por dónde pasa la droga, a qué hora pasa la droga, qué grupos operan allí. La cuestión es que es más grande que los municipios, es más grande que la policía municipal, no tienen cómo enfrentarlos. Pero algo que podemos hacer, por ejemplo, es atacar en serio el lavado de dinero. Y eso es una estrategia que no se ha hecho en México. A mí me parece que le tenemos miedo al lavado de dinero, le tenemos miedo a saber cuánto del dinero que entra a la economía y que hoy nuestra economía está creciendo, cuánto de ese dinero es dinero ilegal. Cuando el presidente de la República habla de las remesas, por ejemplo, bueno, ¿cuántas de esas remesas no serán dinero del narco que se está mandando por parte del sistema, a través del sistema financiero, del sistema financiero legal? Y por último, pues dentro de este tema de lo jurídico, pues diferenciar los conceptos del delito y la violencia, porque para muchos gobiernos es redituable dejar pasar el delito siempre y cuando el delito no te genere violencia. Miramos hacia otro lado mientras no sea problemático. Se vuelve problemático cuando es violento y solo cuando es violento ataca. Ahí es cuando, porque la estrategia del gobierno de López Obrador deja pasar siempre y cuando no haya violencia. El problema es que eso ya no funciona. Hoy varias partes del país están completamente fuera de control, pero la estrategia de López Obrador era solo nos preocupamos cuando hay violencia. Felipe Calderón no. Felipe Calderón se fue contra el delito y por eso le pegó al avispero. Porque si vamos contra el delito, vamos contra el delito en todos lados. Entonces, pues sí se requiere, pues es sin duda una estrategia compleja. Ahora, en el chat mencionan, considera que es necesario profesionar a la policía, hay pocas escuelas de policía a nivel nacional y que también está definido el perfil del policía
y qué tanto deben proponer esta profesionalización por parte de las instituciones de educación superior. Creo que se están haciendo muchos esfuerzos en distintas universidades. En Tamaulipas se están desarrollando programas académicos en materia de seguridad, programas de posgrado ya en instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México, también el Tecnológico de Monterrey. Entonces, creo que no solamente se está profesionalizando a la policía, se está formando gran parte de desarrollo humano. Las propias academias de policía, sobre todo creo que las academias estatales, y creo que se tiene que fortalecer la colaboración de academias de policía estatales con las municipales, porque creo que ahí sí las academias municipales están muy descuidadas, pero sí, sin duda se tiene que profesionalizar y se tiene que dignificar sus salarios. Considero que es muy importante el trabajo de los policías a nivel municipal, pero ¿qué tanto es responsabilidad del trabajo de los jueces, la continuidad de la inseguridad y cómo poder hacer un trabajo eficiente en conjunto? Sí, sin duda es todo un sistema, tiene que existir un diálogo ahí entre fiscalías, poder judicial, policías municipales y estatales. El tema de los jueces excede los objetivos de esta charla, pero los jueces no son el enemigo, porque muchas veces los jueces tienen que liberar a presuntos criminales debido a que el caso se levantó con tortura, con evidencia insuficiente. Por ejemplo, algo que no saben hacer nuestros policías, a partir de mi experiencia profesional, es recabar evidencia, realizar los primeros actos de investigación, realizar las entrevistas, documentar las entrevistas. Y entonces los casos, cuando tú tienes un muy buen abogado, puede echar para abajo toda esa investigación. Hasta aquí mi participación. No sé si habría otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, hay una pregunta de la doctora Patti del capítulo de educación. Ella pregunta si considera que es necesario profesionalizar a la policía. Hay pocas escuelas de policía a nivel nacional y qué tan bien está definido el perfil y qué tanto deben proponer esa profesionalización por parte de las CIES. Ella considera que es importante el trabajo a nivel municipal, pero qué tanto es responsabilidad el trabajo de los jueces, la continuidad de la inseguridad y cómo poder hacer un trabajo eficiente en conjunto. Y yo aprovecho, doctor, si me permite también para hacer mi pregunta, que va un poco relacionada con esta, que es qué tanto se prevé la funcionalidad o el beneficio de estas tecnologías, como se está comentando ahora, como la inteligencia artificial, etcétera, en una posible mejoría de este contexto. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, el tema de las instituciones de educación superior ya lo comentaba y señalaba el que ya hay varias universidades que están desarrollando programas relacionados con seguridad, que están formando una importante cantidad de recurso humano que contribuye a este tema. Y la necesidad también de vincular y fortalecer las academias de policía estatales y que éstas a su vez contribuyan a fortalecer las academias municipales. También el tema de los jueces ya lo toqué, mencionaba que pues excede los objetivos de esta charla, pero que sin duda necesitamos de mantener un diálogo con Poder Judicial, Fiscalía y policías municipales para aprender a construir mejor los casos y aprovechar la reforma que se ha hecho con el Sistema Nacional Anticorrupción, el darle autonomía a las fiscalías, que hoy se ha vuelto un tema más político, fortalecer los actos de investigación de las policías municipales, aprovechar lo que ya se ha construido y que hoy no ha dado los resultados que se esperaban. Ahora, ¿qué tanto se prevé el funcionamiento de la tecnología y la inteligencia artificial? Bueno, sin duda es un potencial, es un gran potencial. Tengo la oportunidad, y no sé si alguno de los presentes tengan la oportunidad de conocer los C5 y la tecnología que tienen los estados son increíbles, es impresionante. A veces creemos que en México no tenemos la tecnología que nos muestran en Estados Unidos, en la serie, no, la tenemos la tecnología. El problema es que al final siempre hay se necesita este eslabón que es el ser humano, y allí es donde nuestros gobiernos no han querido invertir, por ejemplo, en la figura de los analistas,
de información, en el análisis de inteligencia que se necesita para cerrar este eslabón. Al inicio de la charla, cuando hablábamos del hackeo al tema de WhatsApp y la policía cibernética, en la mayoría de los estados, nuestra policía cibernética no está profesionalizada en la materia. Son policías que a lo mejor tenían la licenciatura en ciencias computacionales o algo relacionado, pero en su gran mayoría las policías cibernéticas de nuestro país no están capacitados para desarrollar como se debería esas funciones. Tenemos la tecnología para poder rastrear, por ejemplo, los teléfonos, para rastrear los números, saber de dónde se están haciendo esos ataques, esos hackeos, para seguir el dinero en el caso de que haya dinero involucrado, pero muchas veces nuestros policías no están capacitados para ello. Para mí, en lo personal, es decepcionante cuando escucho hablar de la esperanza que tenemos de las policías cibernéticas, porque tengo la posibilidad de conocer algunas policías cibernéticas. Pero, en ese sentido, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos seguir invirtiendo en desarrollo humano. Las personas que están egresando de las universidades, de estas carreras de seguridad, bueno, necesitamos crearles las plazas y necesitamos que esas plazas estén bien pagadas, porque entonces yo ya soy un licenciado o un maestro con estudios en seguridad, bueno, quiero tener un buen ingreso, pero si no me lo van a pagar, pues no voy a acabar trabajando para el gobierno y entonces ese recurso humano no lo estoy aprovechando. Tenemos los recursos, la inteligencia artificial sin duda es otra herramienta, pero necesitamos el recurso humano que aprenda a manejarlo. Ahí también es triste para mí ver que las consultorías abundan y van con los municipios y los municipios compran juguetes muy caros, compran softwares muy caros, gastan mucho dinero en ello, pero cada 3 años esto se va renovando debido a la renovación de personal, a la falta de profesionalización, a la falta de incentivos económicos, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte de quienes nos acompañan el día de hoy en la conferencia o algún otro comentario, doctor Centeno? No, yo me hacía una pregunta porque presumimos mucho a Coahuila, ¿no? Y se presume mucho el trabajo. Aparte de que no nos hiciste la publicidad, doctor, que la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Jurisprudencia, ya ha llevado a cabo 3 diplomados en materia de seguridad, cada uno con contenidos y temáticas diferentes. Ya vamos por el tercer diplomado, conducente a especialidad o maestría, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué ha hecho diferente Coahuila para estar también rankeada, por decir, o cuál es el milagro de Coahuila que no lo pudo hacer Nuevo León, ¿no? Y porque tú y yo vivimos ese proceso. Yo llegué en el 2007 en el doctorado, tú si mal no recuerdo en el 2008, y nos encontramos un Nuevo León complicadísimo que venía de una situación crítica en los 2 años anteriores, y sin embargo me acuerdo de las balaceras del 2009 perfectamente. Me acuerdo que hubo una persecución adentro del túnel de Loma Larga, si mal no recuerdo, y peor se la vivió Coahuila, Saltillo la vivió peor en ese mismo periodo, y sin embargo cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho diferente Coahuila? Bueno, sin duda la profesionalización de la policía estatal, o no sé si tomamos primero la pregunta de la doctora Patricia. Adelante con la doctora Patricia, porque es mi amiga. Muchas gracias. Me dio aquí curiosidad sobre lo que comentabas, del perfil de los policías, porque si bien hacen buen trabajo, pero quisiéramos que hicieran más. Entonces, acabo de checar el perfil del policía en San Luis Potosí y solamente dice bachillerato terminado. Entonces, con razón, cuando uno les pregunta, a ver, dime qué ley dice tal cosa, ¿por qué me estás deteniendo? Lo que sea, pues no saben, porque pues bachillerato terminado no implica conocimiento adicional. Luego dice, bueno, no tener alcoholismo, estupefacientes o no haber sido detenido previamente, ¿no? Y no soy experta tampoco el tema, como dijo el doctor Centeno, pero viendo los programas de policías,
muchas veces los que tienen experiencia, las mismas policías los contratan porque sabe el comportamiento de los delincuentes y los pueden decir, no, bueno, ese es un comentario aparte. Luego, pues también piden buena condición física y estatura y lo demás, pero pasa como en cualquier tipo de empresa. Eso es para entrar, pero ya entrando, luego tampoco hay un seguimiento de desarrollo, que no sé qué opinas, qué tanto sería necesario darle no solamente un perfil al ingreso, sino como un perfil de permanencia para que realmente se puedan cumplir los requisitos necesarios para el cumplimiento de su trabajo y tener programas como en cualquier empresa de desarrollo, de crecimiento, de mejora, etcétera, etcétera. Ese fue mi comentario. Muy bien, bueno, comienzo con este último, doctora. Bueno, sin duda, creo que todos pedimos más de los policías y aquí habría que ver el nivel salarial, también ver con cuánto se le va a pagar a ese policía. El pedirles bachillerato terminado, creo que suena poco, pero recordemos que el promedio educativo de nuestro país es de 9 años. Entonces, el pedir bachillerato terminado implica tener policías que van a estar por encima de la media educativa nacional. No es mucho, quisiéramos más, sin duda, pero ya es alto. Hay que ver el nivel salarial y sin duda eh, coincido en que se tiene que cuidar su desarrollo. Desconozco el programa específico de San Luis Potosí, pero a mí me parece que sí debe tener una carrera policial. El problema también es cuidar los salarios, el abrir las convocatorias, porque muchas veces no se abren las convocatorias para que crezcan porque no hay dinero para pagar más salarios. Y en ese sentido, desde el nivel federal, el Secretariado Ejecutivo ha establecido escalafones para que el policía pueda seguir creciendo y sin duda el tema físico se está cuidando. Creo que sí estamos viviendo un periodo en donde las policías se están transformando, se están profesionalizando, pero que desafortunadamente todavía prevalece esa percepción, por ejemplo, del policía gordo, ¿no? Del policía fuera de forma. Y la cuestión es que hay Y muchos chaparro, policías chaparro, ¿no? Bueno, pues es que los mexicanos somos chaparros, ¿no? También no podemos pedir policías que sean tan diferentes porque finalmente pues es un mexicano y eso y va a ser un mexicano promedio, ¿no? Pero sí, sin duda creo que se está cuidando más el perfil y el desarrollo policial, pero sin duda es una estrategia que toma tiempo y que es muy caro, es muy costoso. Tener a estos policías, porque también falta hablar de control de confianza, y se les hacen controles de confianza periódicos y es caro, es muy costoso y por eso también a muchos gobiernos les duele invertir, sobre todo cuando no hay el sentimiento de urgencia. Cuando no se siente que lo necesitas, no se invierte en nuestra policía. Y ahora el fenómeno Coahuila. ¿Qué tiene Coahuila? Bueno, Coahuila sin duda le metió mucho dinero a su policía estatal, a la Fuerza Coahuila. Se han capacitado internacionalmente en Israel, en los Estados Unidos. El problema que tiene Fuerza Coahuila es que también tienen una percepción de ser muy violentos, de ser abusivos, de ser prepotentes, es decir, es una policía que tiene percepción de ser una policía agresiva. Muy profesional, muy bien preparados, sin duda de las mejores del país, pero poco próximas a la ciudadanía. Otra cuestión que ha hecho Coahuila sin duda es el tema de los giros negros y el tema de cerrar los casinos, digamos, ese es como un gran tema. El tema de los casinos, el no permitir este tipo de giros. Y debo agregar el tema de no hablar del tema de seguridad. Porque cuando revisamos el tema de incidencia delictiva, pues vamos a ver que Coahuila pues realmente no es tan diferente de Chihuahua. Por ejemplo, Coahuila y Chihuahua se parecen mucho. Por supuesto que tenemos un Ciudad Juárez que es violento y ya no hablamos de un Allende, de una situación de las balaceras que hubo en Coahuila, donde era prácticamente una guerra civil en Coahuila, pero de que se tiene
una alta incidencia delictiva en Coahuila, se tiene. De hecho, incluso en los mapas pudimos ver cómo Coahuila, Nuevo León y Chihuahua se encuentran pues, en naranja. O sea, realmente, a pesar de que Nuevo León hoy tiene una guerra en el noreste y Coahuila no, pues la cuestión es, pues no se habla. Y como no se habla, parece que no existe, pero sí existe y sí está allí. La cuestión es, y a lo mejor se vuelve un tema político, ¿por qué aquí no se arman las balaceras y en Tamaulipas sí y en Nuevo León sí? ¿Qué pasa? Que no cruzan a Coahuila. Y ahí me parece que es una respuesta peligrosa y de la cual no tengo suficientes elementos para sustentarla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos las preguntas de nuestro auditorio, también toda la experiencia y las impresiones que nos ha compartido el doctor Montero en esta interesante charla. Y yo creo que sí pone la doctora Briano muy interesante, nos deja yo creo que con muchas, pues no solo preocupaciones, sino también inquietudes e interés por incorporar todos estos temas desde nuestras diferentes perspectivas de investigación. Muchas gracias, lo felicitamos por parte de Acacia por tener la audacia de incorporar estos temas de investigación desde el ámbito científico, que yo creo que son de mucho interés no solo para los investigadores colegas, sino también para desarrollar temas desde el punto de vista de los alumnos que se están formando como investigadores y en posgrados, que nos acompañan también el día de hoy en la conferencia. Gracias al doctor Centeno por traernos como invitado al doctor Montero y gracias por haber organizado esta conferencia. A nombre de la doctora María Luisa Saavedra, presidenta de Acacia, y del mío propio, la doctora Mónica Sánchez también se encuentra aquí en la sesión y me permito dar el agradecimiento a nombre del Comité Académico Acacia por este evento. Muchas gracias, doctor Montero. Vamos a darle un aplauso virtual y se lo daremos presencialmente también si nos acompaña en algunos otros de los eventos de Acacia. Y aprovecho la oportunidad para invitar a nuestros ponentes y también a los participantes en esta sesión a estar pendientes de la convocatoria del Congreso Acacia 2024, que muy pronto estaremos ya notificándoles para la recepción de trabajos para el Congreso. Muchas gracias por asistir a la conferencia y gracias, doctor Montero, nuevamente. Gracias a todos ustedes por la invitación y por la atención. Gracias. Gracias, doctor Centeno. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, tocayo. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, gracias.